también a darle lugar a un tiempo de la palabra que también es muy importante y necesario, sobre todo para los que estamos en el ministerio, ¿no? Tome asiento. Hoy tenemos el privilegio también, ¿no?, de contar con el pastor de esta casa, con el pastor Juan Manuel Quero. Mire, no le voy a contar no le voy a traer una hoja de currículum porque vamos a darle lugar a la palabra. Pero si usted quiere conocer más de él, aquí cuando salga del hallcito hay unos cuantos de sus libros. Así que quizás allí lo puede conocer viendo, comprando, llevando un libro que ha escrito el pastor, seguramente lo va a conocer más. Pastor, gracias por este tiempo y por la palabra que seguramente es inspirada por el Señor. Gracias, muchachos. Yo muy moderno. Gracias, Pastor Rubén. Es un privilegio poder compartir siempre la palabra con los compañeros. Y agradecer, como decía también cuando oraba, que el grupo de alabanza, de que nos guía para alabar al Señor, esté con nosotros. Nos hubiese gustado que hubiese estado nuestro propio grupo, porque creo que es bueno que las iglesias anfitrionas puedan también manifestar sus características, como son, pero están trabajando. Yo no sé, vosotros no sé si estáis trabajando o no, pero que también, pero que ahora estéis libres. Antes decía el pastor que algunos libros están por ahí fuera. Algunos los he puesto donde están lo que vamos a comer. La parte más buena, más exquisita, lo he puesto ahí al lado. Estrategia. Mirad, yo quisiera compartir algo con vosotros que... no sé, yo no quisiera ser duro, porque cuando uno tiene reuniones así de vez en cuando, pues quiere tener refrigerio, pero a veces la palabra de Dios también tiene sus... ¿cómo diría yo? Sus partes que no nos gustan tanto, pero que también son refrigerio cuando nos ayuda a encajar y ajustar las cosas acorde a lo que Dios quiere. Yo me estaba identificando mucho con la oración del pastor Juan Carlos cuando él estaba hablando de la necesidad de que seamos amigos, de que haya perdón, de que seamos genuinos, una serie de cosas que ha dicho. No es que con las demás oraciones no, pero es que tiene que ver mucho con lo que el Señor ha puesto en mí hoy para compartir con vosotros. Y lo quisiera expresar porque este año en la Iglesia ha sido un año especial, donde hemos incluso asumido un lema, el desarrollo de una serie de ministerios. Y quisiera compartir algo desde ese lema, porque desde un principio yo he tenido muy en mente también, no solamente a la Iglesia, sino al conjunto del pueblo de Dios en Málaga. Y ese lema está basado en Mateo 5:16. El lema es que nuestro testimonio brille para glorificar a Dios. Me gustaría compartir esto porque quizás dicho en una frase así parece poco, pero conlleva mucho. Y está basado evidentemente en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16. Mateo 5, versículo 16, donde se nos habla, estamos en el barrio de la luz, además, no sé si os habéis dado cuenta, así que tiene todavía más sentido, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio brille para glorificar a Dios. Mirad, somos muy particulares. Creo que esto lo tienes atascado, Ruth. No avanza. Ahí va, muy bien. Somos muy particulares. ¿Y qué digo con eso? Pues que somos especiales. Cada uno tenemos a nuestro padre, a nuestra madre, nuestros orígenes, venimos con nuestras cosas, nos desarrollamos en nuestra iglesia, tenemos nuestras características, pero el hecho de que seamos particulares no nos tiene que llevar a mirarnos de forma diferente, porque somos un pueblo. Y fijaros que incluso dentro del ámbito, y voy a mencionar algo de esto, aunque a veces digamos, bueno, es que las denominaciones nos dividen, las denominaciones no son buenas. Esta es una iglesia evangélica bautista y forma parte de la UEBE. Fijaros que incluso dentro de la UEBE, que antes teníamos, no sé si conocíais el logotipo este que está en pantalla, era el logotipo de hace muchos años, en los cuales se identifica, con el cual se identificaban muchas personas, la forma de cruz, el agua del bautismo.
Ya recientemente, de hecho, a partir de este año se cambia. Y tiene un enfoque diferente. Esto sigue sin ir, si le puedes dar, no sé qué está pasando, que es este. Este es el nuevo, más moderno, tiene más colorido, y el significado tiene que ver con que hay diferentes formas geométricas en ese pez que simboliza también el cristianismo, haciendo ver que somos diferentes dentro de la web también. Es decir, que no es algo que nos afecta en las diferentes iglesias, bien sean de grupos denominativos o bien sean independientes. Es que cada iglesia es particular, incluso dentro de su propia, digamos, de su propio ámbito, podríamos decir, familiar o de unión, en este caso, de proyectos que tenemos como web. Y esto también se nota, evidentemente, en el pueblo de Dios. Y hay algo que yo creo que es importante cuando decimos nuestro testimonio brille. A mí me gustaría que pudiéramos entender este texto bíblico, porque es un lema que en realidad es un texto bíblico, que brillemos, que glorifiquemos a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mirad, esto empieza con un adverbio. Voy a hablar de dos adverbios. Muchas veces nos quedamos con los verbos nada más. Hay que predicar, hay que amar. Amar, predicar, adorar. Pero nos olvidamos de los adverbios que nos dicen cómo tenemos que aplicar esas acciones. Cómo tenemos que predicar. Así es un adverbio de modo. Así. ¿Cómo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo tiene que alumbrar? ¿Cómo es la forma de que nosotros expresemos lo que realmente tiene que ver con el Evangelio, con esa luz que evidentemente tiene que venir de nuestro Señor Jesús? Antes hablábamos de las denominaciones como que las denominaciones nos dividen. Es que hay que olvidarse de las denominaciones. Somos uno, y es verdad que somos uno. Y Juan Carlos dice amén, y yo también. Pero las denominaciones no tienen que dividirnos. Es más, nos muestran pues eso, que somos plurales, que somos particulares, que no tenemos nuestras características, y a mí me encanta poder estar con hermanos y compañeros de otros lugares, aún sabiendo que hay matices, que hay características, quizás en los enfoques, quizás incluso en algunas enseñanzas o en algunas doctrinas, pero ha aceptado a Cristo, es mi hermano y yo le amo. Y yo puedo compartir con él un montón de cosas, predicar el Evangelio juntos, evangelizar, orar, etcétera, etcétera. Ahora, para mí hay una cuestión que es más seria, que yo lo llamaría las nuevas denominaciones, entre comillas, cotándolo de alguna manera, porque tampoco es que sea exactamente así. Mirad, ¿cómo debemos de alumbrar? Ese adverbio de modo, yo creo que nos lleva a pensar en algo que es importante. No debemos de clasificarnos como que estos son los medio regulares, los medio buenos, los buenos y los mejores. Pero cada uno está en una iglesia porque Dios lo ha puesto allí, porque uno delante del Señor se identifica más allí. Pero los demás tienen que respetarlos. Para mí el problema, y eso es lo que yo decía de las nuevas denominaciones, cuando clasificamos, estos son los liberales, estos los conservadores, estos los fundamentalistas, estos son de una línea más progresista. Y vamos metiendo una serie de conceptos que no son bíblicos, es que no están en la palabra de Dios, y que muchas veces, hay algunos que se pueden manifestar así, si uno se quiere presentar como conservador o como liberal, pero os daréis cuenta que eso va a depender mucho de dónde esté uno. Es
Es decir, si uno está allí y el otro está en este lado, en cuanto te vas retirando ya te van llamando de una forma, te van llamando de otra. Y con esas cosas hay que tener cuidado. Hoy escucho mucho hablar también de los que creen en la inerrancia de la Biblia y no creen en la inerrancia de la Biblia. Y yo me quedo de piedra. Yo creo que la palabra de Dios es absolutamente verdad. Dios no se equivoca. Pero cuidado con los conceptos. Es que hay personas que dicen, mira, la Biblia es así y es así. Y piensan que la Biblia es negra. Y que tiene la Biblia roja, ya no cree en lo que cree él. Y a veces incluso no se distingue a lo mejor una parábola de un símil, o de una alegoría, o de una poesía hebrea. O incluso uno dice, no, es que yo creo en la inerrancia, yo soy literalista porque es lo que pone aquí, y aquí dice esta palabra. Caramba, ya abres otra versión y pone otra. ¿Pero cuál de ellas es? ¿En qué crees tú? ¿En la tinta, en la letra o en la palabra de Dios? Bueno, no voy a entrar en esto porque esto tiene profundidad. Y podríamos hablar de todo ello. Yo creo que Dios no se equivoca. Y bueno, ahora en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Lucas, que es muy interesante porque nos hace ver cómo Lucas dice que quiere poner en orden todas las cosas que se han dicho de aquellos ministros, y ir a los orígenes, investigaba, muy interesante. Pero lo que quiero decir, cuidado con la hora de clasificar a las personas como que uno están en un lugar más adecuado y en otro peor, ¿no? Nos identificamos, tenemos unos orígenes, pero eso no significa que tengamos que clasificarnos como los mejores o los peores. Yo estoy donde estoy, yo estoy en una iglesia bautista, porque evidentemente considero que se ciñe más a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Pero Juan Carlos, que no está en una iglesia bautista, yo le amo, le abrazo, oramos juntos, un día me puede invitar a predicar, me puedes invitar a predicar a tu iglesia y viceversa, porque él sabe que va a estar en una iglesia que no es la suya, aunque es como si fuese, porque es el pueblo de Dios, pero evidentemente cuando yo estoy en la suya también sé dónde estoy. ¿Cuántas veces yo no he predicado en iglesias de hermanos de diferentes, de Filadelfia, de Asamblea de Dios? Qué hermoso es formar parte del pueblo de Dios y respetarnos y querernos de verdad, como estaba orando antes el hermano. Me gusta mucho la canción de Marcos Vidal, sabéis que es un cantautor, lo he conocido, hemos comido juntos allí en Madrid, sabéis que es pastor de la iglesia de Salem, y esta canción que decía algo así como que unos discuten por la forma de orar, que si levantando las manos, que si de rodillas, que si tal. Y mientras se discute de esto y se discute de lo otro, la gente se pierde. Y a veces estamos con conceptos, con ideas que ni siquiera son bíblicas, cuando es la palabra de Dios la que nos tiene que centrar y que tengamos los propósitos claros. Cuidado con la forma en la que clasificamos a las personas. Realmente tenemos que tener cuidado también porque no vale todo no vale, Y la palabra de Dios, como digo, tiene que darnos esa centralidad. Hace poco me llamaba un pastor, Juan Manuel, mira, me gustaría ver si podemos acercarnos a un matrimonio, está hecho polvo. Lleva años en el Evangelio, estuvo en una iglesia, no voy a dar datos ni nada porque es de aquí de Málaga, tuvieron una experiencia fatal con esta iglesia. Bueno, y me contaban las cosas, y esta es una iglesia evangélica. Cuidado. Un chico el otro día me viene y me dice, pastor, esta es una iglesia de la sana doctrina. Digo, ¿qué te crees tú que te voy a decir yo? ¿Qué preguntas me haces? Que no. Y vamos a ver, si tú vas a cualquier iglesia preguntando eso, te van a decir que sí. Tú asistes. Yo ya de entrada te digo que esta es una iglesia con una doctrina sanísima. Pero asiste, mira la palabra de Dios, mira, escucha y valora tú mismo. Pero este chico decía esto, además es hijo de, en fin, tiene pues influencia misionera y demás, pero cuando ha visto tantas cosas con letreros evangélicos que no correspondía, ya va preguntando por ahí abiertamente, esto es de la sana doctrina.
Tenemos que cuidar esto. Yo creo que la fraternidad de pastores, de ministerios, esto también de tenerlo en cuenta. Mirad, delante de Dios, ya lo decía el apóstol Pablo, no es la circuncisión ni la incircuncisión. Podemos tener características diferentes, pero lo que importa es una nueva creación, una vida en Cristo, vivir conforme a lo que Dios quiere, que es lo que dice Gálatas 6:15. Lo que divide, ¿sabéis qué es? Lo que divide es el pecado. Eso es lo que divide. Y se peca de forma muy sutil a veces, y se peca. Y eso es lo que crea división, y eso es lo que daña al pueblo de Dios. Así que así alumbre vuestra luz, así alumbre de esta forma, ¿cómo? Respetándonos, queriéndonos, dando un testimonio de unidad. Cuando se está diciendo así alumbre, estamos hablando de un testimonio, alumbrar, manifestar a los de afuera también, pero no podemos manifestar lo que no está dentro. Si no hay un ambiente que es el ambiente adecuado, pues no vamos a ir más allá. Nuestro lema, nuestro testimonio brille, el lema de la Iglesia no es en el sentido, y esto lo voy a dejar para un poco más adelante, no, aunque ya me queda poco, pero para el final, no es simplemente nosotros, esta Iglesia, sino nuestro como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Porque es lo que dice la Escritura. Así brille vuestra luz. Y está hablando testimonio, vuestra luz, lo que Cristo está haciendo en vuestras vidas. Pero vosotros, no dice tu luz, vosotros, ese pueblo de Dios que tiene que vivir de una forma determinada. ¿Y alumbre para qué? Vamos a saltarnos lo de vuestra luz, que ya decía que lo vemos luego, para glorificar a Dios. Parece muy evidente que lo que hagamos tiene que glorificar a Dios, al Padre que está en los cielos. Es decir, no simplemente buscar la gloria aquí en la tierra, el prestigio, las medallitas. Cuidado, pastores, directores de ministerios, lo que muchas veces estamos delante de personas, de hermanos, de familia en el Señor, cuidado con pasearnos demasiado delante. Y no digo que no nos podamos mover predicando. Entended lo que quiero decir de forma figurada. Cuidado con pasearnos tanto delante. Tenemos que hacer discípulos de Cristo, no nuestros. Discípulos de Cristo. Para glorificar al Padre que está en los cielos, para conectar lo que vivimos aquí con el cielo y que lo bueno venga del cielo, porque todo bien viene de lo alto, dice la Escritura. Y tenemos que buscar que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Voy a mostraros algo. Voy a saltarme esto porque ya se me fue un poquito el tiempo. No sé si conocéis esta imagen muy propia de las iglesias románicas. Esa era un poquillo la vena de historiador, la historia del arte y todo esto. Y en España hay bastantes. Esta es de Girona y es muy interesante y muy estudiada en todo el mundo. Lo que está en el centro, ¿sabéis qué es? Es lo que se conoce como el Pantocrátor, que significa el Cristo que lo llena todo. Yo digo, qué bonito, ¿no? El Cristo que lo llena todo. Era una forma antigua de proclamar el Evangelio. Y digo, qué interesante, que Cristo lo llene todo. Y está en un sentido de majestad, de bendición, de bendecir a la iglesia, presidiendo en el ábside, en el arco, que Cristo lo llene todo, con la Biblia en la mano, que dice, en latín en este caso, yo soy la luz del mundo. ¡Qué bonito! Tenemos que dejar que Cristo lo llene todo. Cuidado con pasearnos demasiado adelante, porque a veces en vez de tener ese sentido de pantocrátor, del Cristo que lo llena todo, podemos tener un sentido de pantopastor. Que el pastor lo llena todo. Y no podemos llenarlo nosotros todo. Tenemos que reconocer a los que nos presiden, tenemos que reconocer los ministerios, evidentemente. Cuando nosotros autorizamos a alguien que sea nuestro pastor, le estamos dando autoridad. Y tenemos que ser coherentes delante de lo que el Señor nos enseña. Pero cuidado con la idea de... Y alguien me dijo, ¿tú sabes que muchas iglesias en Málaga se conocen solamente por el nombre del pastor? La iglesia del pastor tal.
Yo no sé si eso es sintomático o no. Pero yo creo que esas cosas deberíamos de cuidarlas. Así brille vuestra luz delante de los hombres. El brillo muchas veces tiene la idea de glamour, de la foto, de cosas bonitas. ¿Cuántas veces no nos gusta salir en la foto, verdad? Y sobre todo cuando pues de alguna forma nos respaldan y nos dicen qué bien. Incluso utilizamos Juan 3:16, podría ser en esta línea. Cuando presentamos el Evangelio, yo lo he hecho, no sé si vosotros, para poder personalizar más el texto, cuando la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, decimos, de tal manera amó Dios a Antonio, para que lo vea, que ha dado a su único hijo, para que tú creas en él. Y Antonio se pone, qué bueno es Dios, es verdad. Pero a veces individualizamos tanto el mensaje, viene Antonio, lo abrazamos, lo queremos, pues claro que lo queremos, y Antonio se pone, ay, qué bien, cómo me quieren aquí, si a mí no me ha querido nunca nadie, y el Señor Jesús ha muerto por mí, y aquí me quiere, y me reconoce, y me abraza. El problema es que Antonio no entienda lo que significa servir al Señor, ser siervo, ir juntos, tener en cuenta al otro, y se crea Don Antonio. Y a veces, cuando nuestra luz no brilla como debe de brillar, podemos estar haciendo estas cosas. Nuestra pastoral y nuestros ministerios debería de ser, entiendo yo, guiar a las personas a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Como aquella mujer pecadora que lloraba a los pies de Jesús reconociendo su pecado y le ungía con un perfume caro. Tenemos que guiar a las personas desde la humildad nuestra también a los pies de Jesús. Y esto, que para mí es fundamental, para glorificar a Dios, tenemos que hacerlo juntos. Y termino en esta parte que me había dejado para el final, juntos. Vuestro testimonio, es decir, todos juntos tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere. El Salmo 133 para mí conlleva un montón de teología sobre la iglesia, sobre lo que es el pueblo de Dios. Hay mucha eclesiología ahí, aún antes de la iglesia, porque se está formando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Mira, es importante que, por eso decía que me identificaba con la oración, que nos relacionemos, que vamos a estar por la eternidad juntos. Y aquí tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere, así brille. Hay un modo de hacerlo y la palabra de Dios nos enseña que tienes que ser juntos. ¿Juntos qué significa? Habla también de proximidad, habla también de que tenemos que reunirnos, que tenemos que compartir cosas, habitar y que tenemos que hacerlo con armonía, reconociendo que somos variopintos, pero que nos amamos, que nos perdonamos, que somos un pueblo de Dios que está siendo luz porque Dios nos está guiando con lo que Él es para nosotros. Y mirad, aquí está el otro adverbio y termino con esto. Antes decía, así brille, así alumbre vuestra luz. Pero ¿cómo termina el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos habla de la barba de Aarón, de ese óleo que desciende del monte y termina diciendo, porque allí, ahí hay otro adverbio, y en este sentido es un adverbio de lugar. Allí, en ese entorno, cuando habitáis, cuando estáis juntos, iglesia de Jerusalén, ¿os acordáis? Tenían todo en común y el Señor añadía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Si no somos capaces de vivir de esa manera, podemos formular muchas maneras de alumbrar, pero la palabra de Dios nos dice cómo, y me gustaría simplemente que esto lo pudiéramos tener en cuenta y que nuestro testimonio brille para glorificar a Dios. Mirad, nuestra carrera no es para ver qué iglesia llega antes,
¿Qué persona llega antes? Nuestra carrera es para llegar juntos, no compitiendo los unos con los otros, para llegar juntos en Cristo. Me gustaría que pudiéramos concluir con una alabanza que viene a ser también el himno lema de esta iglesia. Enciende una luz que sea tu luz, Señor, pero en armonía de tu pueblo, donde efectivamente, donde aprendamos a perdonarnos, amándonos a pesar de las características. ¿Quién es perfecto? Solo Dios. Y Él ha querido usar a gente como yo, imperfecta, para hacer luz en este mundo. ¡Qué grande es Dios! Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, deja